Los juegos H para Android son algo que ustedes piden mucho, eso según mis métricas. Por eso hoy les hablaré de uno de los mejores juegos que he tenido la suerte de probar, In the City, y te diré si en verdad vale la pena y si tiene lo que estás buscando, pillín. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. In the City es uno de los juegos que más he jugado, por lo que es hora de dar mi opinión más a fondo. Si bien es un tema un tanto tabú aquí en YouTube, trataré de no usar palabras tan gráficas para que no tenga restricciones de edad, porque eso suele pasar con este tipo de videos. Así que aquí vamos. ¿Qué es In the City? Es un juego H que combina el shooter en tercera persona estilo anime. Contiene 3 modos de juego base. Juego de pistolas de agua, el cual es un duelo de 3 contra 3 en un mapa pequeño a 3 minutos por partida, donde gana quien hace más puntos al término del tiempo, al eliminar el equipo contrario, reapareciendo infinitamente. Raid defensivo, donde tú y otros 2 jugadores tienen que defender a un gato de la suerte por 3 minutos, que irá moviéndose por el mapa pequeño del juego. Este gato será atacado por seres random. Y por último, Parque de Melones, una especie de Battle Royale de hasta 8 jugadores de 5 minutos donde encontrarás ítems que te harán la tarea más fácil. El juego también cuenta con un cuarto modo, el cual se llama Gunbank, batallas automáticas contra bases de otros jugadores de hasta 4 contra 4, donde gana quien elimine al equipo contrario primero. Para poder ganar contarás con un extenso catálogo de chicas que tendrán varias habilidades tanto de defensa, ataque, soporte y demás para que el jugador arme su mejor estrategia. Las chicas contarán con un árbol de habilidad, las cuales irán aumentando su resistencia, su ataque y demás atributos. Estas mejoras se pueden obtener cumpliendo retos y demás objetos que tienes de manera gratuita. Hasta aquí podríamos pedirle al juego una mejor optimización, ya que se calienta el teléfono como horno, más modos de juegos o más variedad de mapas para que no se vuelva tan repetitivo y quizás un mejor balance entre las habilidades de cada personaje. Pero, tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos. Tú no estás aquí por eso. Y ahí es justo a donde voy ahora. Como dije al principio, es un juego H, y en ese aspecto, ¿qué ofrece? Bueno, pues el juego tiene una sección de dormitorio donde encontrarás 3 apartados. Bueno, 4. Historia, la que nos da una pequeña trama tan simplona que la verdad da pereza. Pero lo que importa es el apartado H, donde cada chica al ir desbloqueando niveles de interacción se revelan estas historias, narradas con sonidos extraños para el deleite del jugador. Y digo sonidos extraños porque a veces en lugar de ponerte ad hoc con la trama, te hace preguntarte qué diablos estás escuchando. Bueno, a mí me pasó. Entrenamiento único, que básicamente es un juego de pistolas de agua en el que el blanco es... bueno, tú lo estás viendo. Este apartado es extenso y se irán desbloqueando ya sea en gachas o cumpliendo tareas. El tercer apartado es el de regalos. Estos se desbloquean con tareas diarias o con gachas, nuevamente, y sirven para elevar el sistema de interacción con las chicas. Entre más desbloqueas, más historias H revelarás. Y por último, el apartado del Aquí son escenas amatorias explícitas que se desbloquean en gachas exclusivamente. Por último, también contarás con una animadora que también tiene su escena H que desbloquearás llegando al nivel de interacción máximo, con esta mina que te regalan por iniciar sesión diariamente. Llegados a este punto te preguntarás, entonces, ¿vale la pena? Bueno, siéndote sincero, si eres alguien desesperado, no. ¿A qué me refiero con esto? Este es uno de los juegos que más he jugado para ver qué tanto avanzaba sin invertirle un solo peso, pero lo cierto es que por mucho tiempo que le invertí, desbloquear algunas escenas H o skin de prendas para desbloquear cierto contenido es muy tardado. Tan solo desbloquear una cuarta chica me tomó semanas. Ahora ni mencionar una escena animada H. Si a eso le sumamos que el juego se torna repetitivo y hasta aburrido, hace que irremediablemente le inviertas dinero para avanzar más rápido, haciéndolo un completo pay to fast. Si bien eso era de esperarse debido a la naturaleza del juego, no me extrañaría que más de uno se sienta decepcionado. Por otro lado, es de alabar la cuestión gráfica y de jugabilidad para hacer un juego H, ya que está bastante bien lograda, que si se trabaja bien podría lograr el balance perfecto para hacer el mejor juego H que Android haya visto. Pero
veremos qué pasa con el tiempo. Y bueno, de mi parte sería todo, por lo que no me queda más que desearles buenas partidas. Si el contenido les gustó, no olviden regalarme un buen like, una compartida y una suscribida. Eso me ayudaría mucho y les estaré infinitamente agradecido. Sobre todo, no olviden jugar sano, divertirse y hacer de esta comunidad una de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Les ha hablado su tío Kruger diciéndoles hasta la próxima.